La inestabilidad en el motor, el cascabeleo o el ronroneo, como vulgarmente se dice, es un problema que puede ocurrir en todos los autos y su causa es muy diversa, desde algo tan simple como una manguera suelta hasta un sensor o cortocircuito en el sistema eléctrico. Es por eso que en este video vamos a analizar todas las causas por las que la inestabilidad se presenta en todos los autos. Este video lo hacemos para que corrijas esta falla metodológicamente y evites cambiar alguna pieza o refacción sin antes hacerle pruebas. Es por eso que te pido de favor que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. No te olvides de compartir este video en tus redes sociales, ya que así nos ayudas mucho. Así, sin más que decir, comencemos. El sensor MAP dañado es uno de los principales sensores que causan la inestabilidad en el motor. Además viene acompañado de otros síntomas de falla, como por ejemplo pérdida de potencia al acelerar, olor excesivo a combustible, consumo excesivo de combustible y humo negro por el escape, lo cual ocasiona la inestabilidad en el motor. Si deseas saber si el sensor MAP de tu auto está fallando, deberás tener en cuenta que para que este sensor funcione de manera correcta, debe de contar con tres elementos fundamentales, las cuales son alimentación de 5 volts, tierra de sensor y señal de salida. La señal de salida va dependiendo del auto a la que le realizas la prueba, pero en marcha mínima la mayoría de los autos tienen un voltaje que está entre el rango de los 0.8 volts a 1.6 volts con el motor en marcha mínima. Para poder saber si estos elementos están presentes, deberás de retirar el conector del sensor y usar tu multímetro en la posición de 20 volts de corriente continua, con el contacto de la llave en posición de on. Deberás medir voltaje de aproximadamente 5 volts. Mide voltaje en los otros pines y deberás encontrar otro cable con un valor menor a 5 volts. Este será el cable de señal de retorno a la ECU. Procede a revisar si existe tierra de sensor en el cable que te falta por medir. Para ello coloca tu multímetro en la función de continuidad y con una sonda del multímetro haz contacto en el pin del conector y con la otra sonda del multímetro haz contacto con tierra de chasis o tierra de batería. Deberás escuchar el sonido de continuidad en el multímetro, la cual es un indicador de que la tierra del sensor está presente. Para medir la señal de salida del sensor será necesario que conectes el sensor con su arnés y pinches el cable de señal con un alfiler y arranques el auto. Ya cuando hayas arrancado el auto y haya llegado a marcha mínima, haz contacto con el voltímetro en el cable de señal y observarás que el voltaje de salida será entre los 0.8 volts y 1.6 volts, dependiendo del auto a la que le realices la prueba. Si deseas saber todo lo relacionado al sensor MAP, te invito a que por favor mires el video que te recomendaré aquí arriba, ya que aquí analizaremos los diferentes tipos de sensor MAP que existen y cómo podemos realizarle prueba a cada uno de ellos. Sensor de flujo de aire o sensor MAF dañado. El sensor MAF es otro de los sensores causantes de la inestabilidad en el motor, ya que tiene la misma función que el sensor MAP, que es calcular la cantidad de aire que entra al múltiple de admisión, solo que trabajan de manera diferente. Uno lo hace por medio de vacío o presión diferencial y el MAF lo hace por medio del aire. Los síntomas más comunes que indican que el sensor MAF está fallando son inestabilidad en el motor, pérdida de fuerza o potencia al acelerar, aumento en el consumo de combustible, jaloneos y humo negro en el escape. Si deseas saber si tu sensor de flujo de aire está fallando, deberás saber que para que este sensor funcione de manera correcta deberá contar con tres elementos fundamentales, las cuales son 12 volts de alimentación, tierra de sensor y señal de salida, la cual la señal de salida va dependiendo de cada auto, pero en la mayoría de los autos el voltaje ronda entre los 0.9 volts a los 1.3 volts en marcha mínima, pero como te recuerdo, este voltaje va dependiendo de cada auto. Para saber si estos tres elementos están presentes en tu sensor MAF, deberás de usar tu multímetro en la función de 20 volts de corriente continua. Desconecta el arnés del sensor y con la llave en posición de on deberás encontrar un voltaje aproximadamente de 12 volts. En alguno de los siguientes pines del conector deberás encontrar un voltaje muy pequeño, lo cual indica que encontraste el cable de señal de retorno a la computadora de motor. Y con el siguiente cable, que obviamente será tierra, deberás colocar tu multímetro en posición de continuidad y colocar una sonda del multímetro al cable de tierra y la otra sonda del multímetro a tierra de chasis. Deberás registrar continuidad en el multímetro. Si deseas saber todo lo relacionado al sensor MAF, desde los tipos y cómo realizarle prueba a cada uno, te recomiendo que mires el video que aparecerá aquí arriba, en la cual explicaremos a detalle cómo realizarle prueba, ya que hay varios tipos de sensor MAF y la manera
manera en la que podemos realizarle pruebas cambia significativamente. Fuga de vacío en las mangueras del múltiple de admisión. Las mangueras de vacío que se encuentran acopladas al múltiple de admisión es otro de los principales causantes de la inestabilidad en el motor, la cual cuando por alguna razón se desconecta o existe fuga de vacío en ellas, el sensor MAP o sensor MAF envía señales erróneas al módulo de control electrónico, lo cual ocasiona que el motor falle o presente la inestabilidad. La pérdida de presión de vacío que ocasionan las mangueras vienen acompañado de otros síntomas, las cuales son consumo excesivo de combustible, en ocasiones el motor se puede apagar, olor a combustible crudo y pérdida de potencia al acelerar. Si sospechas que existe fuga de vacío, te recomiendo que verifiques la manguera del booster de freno. Revisa que no exista apretaduras en ellas. De igual manera, inspecciona las mangueras del canister. Revisa si el empaque del múltiple de admisión no está reseco, ya que en la mayoría de los casos, cuando estos empaques están dañados, la fuga de vacío se puede presentar debido a apretaduras en esto. Igual te recomiendo revisar los tubos de la EGR, ya que puede estar atascado en posición de abierto. Válvula BBT o válvula variable del tiempo dañada. Esta válvula es la encargada de mover el tiempo de apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape. Para ello, esta válvula deja pasar presión de aceite hacia los engranes móviles del árbol de leva, que por medio de presión de aceite estos pueden atrasar o adelantar el tiempo de apertura o cierre de las válvulas del motor. Una de sus principales fallas es que estas válvulas tienden a atascarse, ya sea en posición de abierto o posición de cerrado, y cuando esto sucede, el principal síntoma de falla es que el motor se siente inestable en marcha mínima, además de pérdida de potencia a acelerar y ronroneos. Para poder solucionar este problema, deberás saber que para que esta válvula funcione debe de contar con dos elementos, las cuales son su voltaje de ignición y tierra controlada desde la computadora, así que deberás medir 12 volts de ignición al colocar el contacto de la llave en posición de on, y la señal de tierra la deberás medir con un probador de corriente y con el auto en marcha mínima. Debes de notar que el foco de prueba encenderá de manera tenue. Esto es debido a que está siendo controlada por la computadora de motor. Igual puedes medir esta señal con el osciloscopio. Una prueba más que puedes realizar para saber si la válvula está atascada es que coloques dos cables con terminales hembras a las terminales de la válvula y coloques cada cable a la batería, uno a positivo y otro a negativo, y escucharás un sonido característico de la activación de la válvula. Si no escuchas ningún sonido de activación, esto significa que la válvula está atascada. Puedes limpiarlo con dieléctrico o afloja todo para tratar de aflojarla, pero si no consigues liberarla, tendrás que reemplazarla. Válvula jack dañada. La válvula jack tiene como función principal mantener la estabilidad del motor cuando éste está en marcha mínima. Si enciendes el aire acondicionado, la válvula jack acelerará más el motor para que éste no se apague debido a la carga del compresor, pero cuando la válvula jack está defectuosa, este puede dejar de controlar la velocidad del motor, lo cual da como resultado que el motor se sienta tembloroso o hasta en ocasiones se apague cuando frenes o cuando enciendes el aire acondicionado. Es por eso que debes de saber que para que esta válvula funcione debe de existir 4 elementos: dos cables de 12 volts de ignición y dos tierras controladas por el módulo de control del motor. Para poder saber si la válvula jack está funcionando de manera correcta, debemos de sacar la válvula jack de su lugar y arrancar el auto, y al acelerarlo observarás que la válvula jack entra cuando aceleres y saldrá cuando dejes de acelerar. Esto quiere decir que la válvula está funcionando de manera correcta, pero si no observas que la válvula entra y sale, es posible que la válvula esté defectuosa y deberás verificar sus 12 volts y las señales de tierra con un osciloscopio. Cabe mencionar que deberás tapar con un trapo el lugar donde saques la válvula jack. Esto evitará que cuando arranques el motor no se acelere de manera descontrolada. Como último dato, hay válvulas que solo cuentan con 2 cables, y para que esta válvula funcione de manera correcta deberá contar con 12 volts de ignición y con señal de tierra controlada desde la computadora.